Después de casi 9 años de sequía de títulos de liga, con dos finales perdidas, el Pachuca se adentraba al Clausura 2016 con un proyecto que ilusionaba mucho a la afición. Basado principalmente en el buen manejo de fuerzas básicas en los últimos años, el Pachuca contaba con hasta 11 jugadores canteranos entre sus filas, siendo complementado por una de las más exitosas camadas de extranjeros en la historia de la institución. El torneo vio a un equipo sólido, dinámico y letal, cerrando el torneo como la mejor defensa del campeonato y siendo comandado por un tridente de miedo con Chucky, Jara y Urreta Vizcaya. Clasificando en segundo lugar en la fase regular, no hubo nadie quien parara al Pachuca en la liguilla, dejando en el camino a Santos en cuartos y a León en semis, llegando a disputar la final contra Monterrey, quien se había clasificado como primero. Después de un partido reñido en el Hidalgo, donde el Pachuca tuvo un ligero dominio, los hidalguenses pudieron sacar la ventaja en casa 1-0, con un gran gol de cabeza de goleador histórico Franco Jara. La vuelta, sin embargo, fue una historia totalmente distinta, ya que, al ser altamente superado por Monterrey desde el inicio, el Conejo Pérez se convertiría en figura deslumbrando con atajada tras atajada. El Monterrey tenía repetidas ocasiones de gol, llegando incluso a fallar un penal, pero antes del medio tiempo, un zapatazo de Pavón tras un tiro de esquina por fin lograba abrir el marcador en favor de Monterrey. El segundo tiempo llevó un guión similar, y después de un mal despeje de Quivaldo, que suplía al lesionado Óscar Murillo, el defensor cometió una falta para evitar un mano a mano letal con el Conejo, provocando su expulsión. Todo parecía derrumbarse una vez más para los de Hidalgo, que con 10 hombres lograron aguantar el marcador global de 1-1 y parecía que nos íbamos a lo largo. Cuando de pronto el recién ingresado Víctor Guzmán se colgaba en el aire para mandar a las redes un centro del Mani y hacía gritar a todos los tuceros del país. El Pachuca cerraba un torneo de ensueño y se hacía por fin de esa tan ansiada sexta estrella. Los torneos siguientes, el Pachuca siguió con la misma tónica, quedando en el Apertura 2016 en segundo lugar de la tabla general una vez más, pero lamentablemente tropezando en cuartos de final ante el Necaxa. En 2017, sin embargo, los hidalguenses no tuvieron suerte en el torneo de liga, quedando fuera de la liguilla en ambos torneos disputados ese año. Sin embargo, en 2017 el club se enfocó un poco más en la competencia de Conca Champions, la cual lograron ganar por primera vez desde la temporada 2009-2010, al coronarse por un marcador global de 2-1 contra los Tigres, así ganando Conca Champions y asegurando su boleto para el Mundial de Clubes. Ya en el Mundial de Clubes, Pachuca tuvo una participación destacada, logrando obtener el tercer lugar del certamen y así repitiendo una vez más la mejor actuación de un equipo mexicano en el certamen. Bueno, señores y señoras, ahora vamos a proceder a dar un análisis de qué llevó al Pachuca a tener una época tan gloriosa como la que tuvo en estos años. Esto lo vamos a dividir principalmente en tres factores, que fue el Pachuca como institución, la dirección técnica de Diego Alonso, que fue importantísima para pues llevar a cabo todos estos éxitos, y después, y en conjunto, la dirección y el manejo de los fichajes que tuvo Marco Garcés, Diego Alonso y Andrés Fassi. Entonces, empezando con el Pachuca como club. Tras la inauguración de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte un 8 de noviembre del 2001, el Pachuca daba el primer paso en una dirección muy ambiciosa en cuanto a visión de infraestructura para el club, el cual se enfocaba principalmente en el desarrollo de jóvenes provenientes de fuerzas básicas. Para el año 2016, Pachuca vivía una de sus mejores épocas, en donde más frutos le rendía este proyecto, al contar con hasta 11 jugadores provenientes de la cantera entre sus filas, destacando principalmente a Irving Lozano, Rodolfo Pizarro y Eric Gutiérrez. El alma de un equipo que combinaba perfectamente la juventud con la experiencia. El primer equipo no fue el único que gozó de un año magnífico en el 2016, ya que
El buen manejo de fuerzas básicas, los frutos de este proyecto fueron visibles a escalas inimaginables, porque no solo el primer equipo del Pachuca fue campeón y segundo lugar en la tabla general, sino que el Pachuca vivió uno de sus años más exitosos de la historia como institución, ya que en la sub-20 fue líder general del torneo, en la sub-17 fue líder general y campeón, y en la sub-15 fue líder general y campeón. El Pachuca en este año fue campeón de 3 categorías distintas y lideró 3 categorías distintas. Algo impresionante y que ningún otro club en México ha logrado hasta la fecha. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Beto, ¿me puedes contar la influencia que tuvo Diego Alonso en el buen manejo de este proyecto? Como no, después de la salida de Enrique Mesa del Ojitos, un técnico histórico, que en esta etapa del Pachuca había llegado a una final y posteriormente a una liguilla. Después de su salida, Diego Alonso fue el elegido para manejar al Pachuca. Pero pese a que en su primera temporada llegó a la semifinal, el torneo que vino, había muchas dudas respecto a los resultados. Sin embargo, la clave del éxito de este proyecto fue la continuidad de Diego Alonso, que generó un equipo sólido y en verdad muy competitivo que nos ha dado muchas alegrías y como ya sabemos, alcanzamos los títulos que acabamos de mencionar hace rato y bueno, el equipo era increíble. Bueno, pues el trabajo de fichajes que se manejó en toda esta época de Diego Alonso fue bastante buena. Se venía de una apertura 2015 en donde se habían incorporado jugadores como Rubén Bota, Franco Jara, Rueta Vizcaya, que estos dos últimos llegaron de forma gratuita, de forma libre hacia el Club Pachuca. Este torneo le sirvió para adaptarse al esquema de Diego Alonso y sobre todo para adaptarse a las condiciones de la Liga MX. Posteriormente, de cara a la clausura 2016, donde fue campeón, veníamos de ser uno de los equipos más goleados, desafortunadamente, por lo que se buscó apuntalar principalmente la zona de defensa. Dado esto, se quiso traer a jugadores que cubrieran las zonas principalmente de lateral y de central, incorporando jugadores como Manny García, Gustavo Ramírez, Steven Almeida, Lucas Silva y los fichajes estrella de Oscar Murillo, quien venía de ser campeón con Atlético Nacional, y de Omar González, además del conocido préstamo de Estefan Medina. Sí, así es. El Pachuca tenía un equipo muy bien planteado, como lo decían, desde la defensa, que en este torneo fue la menos goleada. Bueno, la alineación principalmente era el muy experimentado Óscar El Conejo Pérez, en las laterales Estefan Medina, Omar González, Murillo y en el otro lateral Emanuel García. El medio campo estaba conformado igual por Jorge Hernández, Eric Gutiérrez y Rodolfo Pizarro. Este medio campo generaba mucho dinamismo, principalmente por su gente joven. Mencionamos Pizarro como Eric Gutiérrez y lo decía Manolo, provenientes de las fuerzas básicas. Y bueno, finalmente teníamos quizá uno de los tridentes más poderosos de todo el fútbol mexicano, ¿no? Conformado por Irving Lozano, Franco Jara y Jonathan Urreta Vizcaya. Este tridente se caracterizaba mucho por la velocidad, por la explosividad y también por la calidad a la hora de la definición, ¿no? Así llegamos al partido de la final que disputamos contra Monterrey. El partido de la ida Pachuca aquí fue muy superior, ganando 1-0. Y en la vuelta se empató, lo que nos dio el título de liga. Como bien dice Beto, pues ese torneo dimos cátedra, segundos generales, llegamos al campeonato, por lo que la institución, la directiva, no buscó tantos refuerzos. Sin embargo, como bien dijimos, Estefan Medina llegó a préstamo, así que su préstamo concluyó y regresó a su equipo propietario, que era Monterrey, y se buscó incorporar a Raúl El Dedos López, que fue una gran incorporación para ese torneo, para ya la apertura 2016. Esa fue la principal incorporación. Posteriormente, ese torneo desafortunadamente nos eliminó el Necaxa, rumbo a la búsqueda del bicampeonato, nos eliminó el Necaxa en cuartos de final, y se buscaba para el siguiente torneo contar con algunos refuerzos para enfrentar la CONCACAF, que empezaba en 2017. La principal baja se dio con Rodolfo Pizarro, que se fue a Chivas, y aunque se fue por una cifra bastante considerable, el Pachuca no quiso incorporar a otra estrella, sino que se oficializó la llegada de Pocho el Víctor Guzmán,
que seguía perteneciendo a Chivas, pero en esa ocasión ya perteneció a Pachuca como parte de la transferencia de Pizarro, y se le dio confianza a Eric Aguirre para formar parte del once titular. Esos fueron los principales movimientos rumbo a ese torneo. Cabe destacar que el buen manejo del equipo vino por parte de que uno le dieron una libertad a Diego Alonso para poder formar parte de las decisiones. Garcés y Diego Alonso fueron los que estuvieron muy al tanto de quiénes se iban, quiénes se podían quedar, pero bajo la supervisión de Andrés Fassi, que fungía como vicepresidente de la institución, y Garcés, pues obviamente como director deportivo, ¿no? Posteriormente, el Pachuca se embarcaba en la aventura de la CONCACAF Liga de Campeones, en donde pasó una fase de grupos prácticamente regalada, inclusive dando una de las mayores goleadas en la historia, 11-0 contra el Police United. En los cuartos de final echó al Saprissa, en la semifinal al FC Dallas con un gol de último minuto de Irving Lozano, y en la tan ansiada final se enfrentó a los Tigres. En la ida en el Universitario quedó 1-1 y en la vuelta el Pachuca ganó 1-0 con gol de Franco Jara, por lo que Pachuca, después de 7 años, alcanzaba la gloria continental y le daba el boleto al Mundial de Clubes de ese mismo año, que se iba a disputar en Emiratos Árabes Unidos. Para dicha competición, el Pachuca perdió una de sus principales armas, un torneo anterior. Bueno, 6 meses anteriores al Mundial de Clubes perdía nada más y nada menos que al Chucky Lozano, que embarcaba su aventura europea rumbo al PSV de Holanda. Entonces el Pachuca, buscando de llenar ese gran hueco que deja el Chucky Lozano, ficha a Edson Puch, proveniente de Necaxa, por una gran cifra. Desafortunadamente no dio los frutos esperados. Sin embargo, da una de las bombas de los últimos años en el fútbol mexicano, fichando al 10 del Milan, en aquella época nada más y nada más que Keisuke Honda. El japonés llegaba para reforzar al equipo rumbo al Mundial de Clubes. El Pachuca se podría decir que hizo un buen Mundial de Clubes, empató lo hecho por el Monterrey en la casa anteriormente, obtuvo el tercer lugar, ya que el Pachuca avanzó en cuartos de final venciendo al Casablanca para posteriormente enfrentarse al campeón de la Libertadores de aquel año, que fue el Gremio. Ese fue un partido bastante parejo, sin embargo un zapatazo en tiempo extra de Everton nos dejaba fuera del Mundial. Posteriormente el Al Jazeera por el partido por el tercer lugar, lo goleamos 4-1 y con esto alcanzamos a entrar al podio. Después de esta buena participación del Pachuca en el Mundial de Clubes, posteriormente todavía pudo llegar a una final de Copa MX, la cual perdió, y pues podríamos decir que ese fue el final de la época de plata.